días. Damos la bienvenida pues aquí a los estimados, el presidente nacional Eno Castellanos Pérez de Canacintra, el presidente estatal de Canacintra Kevin Tello y el vicepresidente de Comercio Nacional de Canacintra Juan Manuel García. Sí, pues damos apertura a la... hacemos su visita de atención. Bien. Buenos días a todos. Antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas, me gustaría comentarles que estamos en esta oportunidad en Colima con una agenda muy interesante. Empezamos el día de ayer con trabajos del sector agroindustrial, visitas al ingenio, recuérdame el nombre del ingenio. ¿De quesería? De quesería, y terminamos visitando la planta de LED de Martín Cortés, perdón. Y bueno, el día de hoy vamos a tener reuniones con el C5, con la gente de la mesa directiva de Canacintra, vamos a tener una comida con el señor gobernador y bueno, de lo que se trata es de apoyar y respaldar el trabajo que está haciendo Kevin Tello al frente de la delegación de Canacintra Colima. Siempre habíamos tenido mucha actividad en Colima, a últimos tiempos y sobre todo por la pandemia vino a menos. Sin embargo, creo que con esta renovación vamos a tener más afiliación, vamos a tener más actividades y también agradezco la visita del vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de Canacintra, a Juan Manuel García, que nos viene también a dar una sobre las oportunidades que hay en el comercio con China, con otros países y bueno, en general creo que va a ser una agenda muy interesante para los colimenses y sobre todo les pedimos a las empresas, a esas grandes industrias que se acerquen a nosotros, que sean parte de la familia de Canacintra y que el tener siempre empresas y un ecosistema funcionando en cualquier parte de la República genera empleos, genera bienestar y genera riqueza en general para todos. Así que muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Señor, bueno, ya el tercer año de la presidencia, la segunda parte de la presidencia de la República. ¿Cómo ve precisamente si pueda desarrollar todo esto, todos los temas, sobre todo de reactivación económica, por lo que se de la pandemia, y cómo ustedes, públicas del gobierno de la República, cuál es su opinión? Bueno, hay una ventana de oportunidad. Tenemos a partir de diciembre, enero, a una nueva secretaria de Economía que es la licenciada Tatiana Cloutier, y está tomando posesión que el nuevo secretario de Hacienda, Ramírez de la O. Estamos nosotros y esto sería lo mejor que le pueda pasar a México, que dentro del presupuesto de egresos para la Federación, del paquete de finanzas públicas que se discutirá en el Congreso de la Unión, venga un plan de reactivación. Lo que te puedo comentar. También en ese sentido, hacia bueno, los siguientes años, hay también una expectativa sobre la inversión. En ese sentido, ¿cómo están trabajando o cuál es la visión de lo que visualizan sobre el estado de Colima y particularmente el puerto de Manzanillo, que considero es una parte importante dentro de lo que pues, tiene Canacintra dentro de sus expectativas o sus programas que puedan tener en ese sentido? Mira, en el puerto de Manzanillo nos gustaría trabajar de la mano con la autoridad aduanal, sobre todo ahora que se va a convertir en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, separado totalmente ya de lo que es el sistema de administración tributaria, el SAT. El
el puerto, al igual que el resto de puertos del país, debe de tener un sistema que no sea burocrático, de trámites eficientes, expeditos, que vayan mucho de la mano de las necesidades empresariales, que nos permita utilizarlo a costos de mercado, que no se conviertan en una carga. Y por otro lado, la infraestructura que debe de tener el puerto y las vías de acceso. Está demasiado concentrado, se están haciendo cuellos de botella y creemos que esto no lo debe dejar de observar el gobierno federal, que finalmente es el responsable de los puertos en el país. Yo recuerdo mucho haber leído un artículo de lo que opinaban los ingleses sobre el crecimiento de México cuando traíamos crecimientos importantes. Decían que había dos cuellos de botella que estructuralmente iba a tener México. El primero era sus puertos, para sacar tal nivel de manufactura. México se ha convertido en una plataforma de exportación brutal. Solo México exporta lo más volumen que todos los países de Latinoamérica juntos, incluido Brasil. Y el segundo era la normatividad. Decían, si empiezan a hacerse construcciones, a hacerse grandes volúmenes de ventas de artículos de consumo, el problema va a ser el cumplimiento con la normatividad. O sea, veían débil tanto la ampliación de los puertos, las capacidades, como las normatividades. Entonces hay que trabajar mucho en el tema que Manzanillo esté a la altura. Sabemos que es una dupla con Lázaro Cárdenas, entre ellos dos, la mayor, el 95% de la carga que viene de Asia. Hay que estar a la altura de como Canacintra estarán haciendo las propuestas para que todo esto. Por aquí el vicepresidente de Comercio Exterior, estamos pensando, nos podrá platicar después, en retomar la oficina de representación de Manzanillo y volver a tener una presencia fuerte, porque tenemos empresarios afiliados que están allá y que están afiliados a la delegación de Colima. El nuevo mapa político que hay ya en el país y en los estados y también en el Congreso de la Unión, ¿beneficiará, ayudará al desarrollo económico que ustedes pretenden? Pues esperemos que sí. Se reacomodaron las fuerzas en el Congreso. Lo único que realmente pasó es que en el Congreso de la Unión Morena perdió un poco de fuerza, perdió alrededor de 50 diputados que fueron ganados por la oposición. Ya no tiene esa posibilidad de tener una mayoría absoluta que le daba la presidencia de la Junta de Coordinación Política por los 3 años. Hoy por hoy tendrán que negociar con las otras dos fuerzas mayoritarias, o la primera y la segunda minoría, que son, a saber, PAN y PRI, para poder generar una presidencia rotativa. Yo creo que el hecho de que no haya tampoco una mayoría con los aliados de Morena para hacer cambios constitucionales obliga a que haya una interlocución y a que hagan política. ¿Tendrá alguna reunión con la gobernadora electa de Colima? La buscaremos. Yo he buscado a todos los gobernadores electos para felicitarlos. Hay algunos que han sido muy amables y lo han hecho público, como el gobernador de Sonora, que a la hora que le hablé por teléfono lo subí a sus redes y todo. Y nosotros llevamos... Canacintra es una institución que cumple este 5 de diciembre 80 años de estar siempre acompañando el desarrollo económico del país. Somos, muy pocos lo saben, pero somos una organización que nace bajo la promoción, perdón, me bañé, pero no sé, que me anda volando el mosquito, que nace, chinga, mejor lo... de la... no era Michoacán, porque él observaba que al tener ya nosotros el control de los hidrocarburos, petróleo, gas, esto iba a dar paso a una industrialización que efectivamente tuvo el país en un ambiente posteriormente de posguerra. Tuvimos
30 años de oro, que son el desarrollo estabilizador, y que hacen que México tenga en su industria, en el sector secundario, alrededor del 30% de su Producto Interno Bruto. Habló de una época post-pandemia, pero los datos indican que la tercera ola viene. ¿Cree que la economía siga avanzar con Muy buena pregunta. Los números que van a empezar a ver, o que ya estamos viendo, de comparaciones del crecimiento del país o de los diferentes sectores con respecto al año pasado, van a ser espectaculares, porque la base de comparación es un país que estaba parado o en confinamiento, y lo van a ver en el trimestre. A finales de este mes se van a lanzar ya los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año. Van a ver que hay un gran incremento, porque justamente abril, mayo y junio del año pasado estábamos en confinamiento y muchas empresas no esenciales paradas. Sin embargo, ya hemos salido. Tenemos una tercera ola, como bien dices, y el asunto de el que están habiendo rebotes en los precios de las materias primas, de commodities como el acero, como el maíz, precio de los energéticos, porque en algunas partes del mundo, como China, como Estados Unidos, se están teniendo crecimientos acelerados. En China, bueno, se está generando esta inflación, que hace que al resto de los países, como exportadores, como lo es México, tengan una demanda acelerada y nos estemos peleando por acero, bueno, por microchips, ya para una planta de General Motors por no tener microchips, por superconductores y otras cosas. Entonces, conclusión, qué bueno que México está avanzando. No vamos a lograr una recuperación total hasta 2023, pasado 2023. Vamos a poder generar el Producto Interno Bruto que generábamos en 2019. Tenemos todavía alrededor de 400,000 empleos que no se han recuperado con respecto a la masa laboral de 20.600.000 trabajadores formales dados de alta en el Seguro Social a finales de 2019. Entonces hay que tener cautela, hacer las medidas de política. ¿Qué tanto ha impactado esta caída en el... Pues 1 millón de empleos, según datos del 2020, 400,000 personas que todavía no recuperan su trabajo formal. En la economía informal el impacto fue todavía mayor. 10 millones de personas que fueron arrojadas a la pobreza. Las cicatrices para México van a ser serias y tenemos que sectores sociales, cómo vamos a salir adelante. Muchas gracias. Los felicito, son el primer lugar en donde sus tripiés, todo acomodado.